todos, bienvenidos a este primer episodio del podcast Tierra de Vinos MX. Yo soy Marisol Martínez y estoy aquí con mi coanfitrión Esmeralda Villarreal. Bienvenida, Esme. Muchas gracias. Hola, Sol. Hola a todos. Y bueno, hoy tenemos un tema fascinante para discutir que corresponde a lo que es la marca de vinos de Coahuila. Vamos a profundizar en qué es un poco su historia, el propósito y cómo se compara con una denominación de origen. Muy bien. Bueno, comencemos hablando primero sobre los distintivos de origen. Sabemos que existen denominaciones de origen, indicaciones geográficas, entre muchas más, que son muy usadas en el sector vinícola, principalmente, también por ejemplo en los quesos. Y lo que es más interesante es que estos distintivos cambian de país en país, ¿no? Por ejemplo, sabemos que en Europa, por ejemplo en España, existen más de 90 denominaciones de origen protegidas, tienen además indicaciones geográficas. En Francia, que con sus 17 regiones productoras de vino, tienen 377 denominaciones de origen, que estas, bueno, se llaman apelaciones de origen controladas, y bueno, más de 70 indicaciones geográficas, ¿no? En el caso de Estados Unidos también, ellos ya tienen sus propias certificaciones que se llaman ABAS, que son las áreas de viticultura americanas. Y bueno, pues funcionan, ¿no? Como estas denominaciones de origen. Y actualmente cuentan con 267. Y entonces, en este escenario, pues, ¿cómo se encuentra México? A ver, platícanos, Esme. Claro que sí. Bueno, la verdad es que estamos en pañales. A pesar de que ya llevamos un tiempo, pues en que se han procurado aplicar a México estos distintivos, pues todavía somos muy pocos. En lo que respecta a lo que son indicaciones geográficas, solamente contamos con 5. La más reciente fue aprobada el año pasado. Y bueno, esos corresponden principalmente a lo que son productos artesanales. Y bueno, hay una sola excepción que es la cajeta de Celaya, que entra dentro de un producto comestible, ¿no? Lo demás sí son cuestiones un poco más de artesanía. Y en cuanto a denominaciones de origen, contamos con 18, siendo las más representativas obviamente el tequila, el mezcal, bacanora, la vainilla de Papantla, café de Veracruz, y bueno, sin fin más, ¿no? Igual nuestros oyentes pueden buscar las listas en internet. Pero tenemos que ninguna se aplica al sector vitivinícola, o sea, no hay ninguna denominación de origen que respalde pues a los vinos, ¿no? Que se producen en el país. Entonces es un área que está ahí con potencial para ser explorada y pues habría que evaluar, ¿no? Si bien es cierto que ya el mismo Consejo Mexicano Vitivinícola pues ha revisado la opción de contar con una denominación de origen, coinciden en que no se tiene todavía un motivo, ¿no? Un porqué que avale que se tenga un vino con denominación de origen, debido a que pues básicamente la producción está dada por viñedos del extranjero, o sea, son variedades europeas principalmente, y pues no producidas aquí en México. Hay que entender que la denominación de origen implica que todo un proceso productivo se lleve en una sola región. Esto implica desde la materia prima hasta prácticamente empaque, ¿no? De los productos. Entonces, no hay una variedad propiamente mexicana que permita avalar este distintivo, ¿no? O sea, si te fijas, la mayoría de los vinos van a ser el Cabernet. Tenemos algo de Merlot, Malbec, que ese es muy dado a los vinos argentinos. Los argentinos trabajan mucho con ese varietal de uva, pero pues no hay algo que digas, esto se generó aquí en México. Hay una variedad que, pues por antigüedad se podría adoptar, solo que no está muy explorada debido a sus características. Es la variedad Misión, que bueno, algunos estudios genéticos nos han indicado que está relacionada con la variedad Listán Prieto, que es española,
Y como su nombre lo indica, es la uva que trajían los misioneros para establecer el cultivo aquí en el país. O sea, estás hablando del siglo XVI, ¿no? Entonces, pues se tiene esta opción, pero debido a que los vinos no tienen las características que se obtienen con las varietales francesas, pues se fue quedando de lado. Ahorita la única bodega que tengo entendido produce vinos con esta variedad es Santo Tomás de Baja California. Su vino Misión 22. Y bueno, tampoco es un vino monovarietal, es un ensamble. O sea, este tipo de uva Misión con otras dos varietales que ahorita no tengo presente. Me parece que una es Tempranillo, pero no lo tengo tan presente. Entonces, pues es lo que se tiene. Entonces es un campo que está ya abierto para ser explorado, Sol. Sí, pero pues es interesante, ¿no? Porque tenemos varias regiones productoras en México y bueno, tú como bien mencionas, una denominación de origen dice que específicamente todo que tiene que ser de esa región, ¿no? Pero como comentaba anteriormente, podemos ver que en otros países, no, o sea, no solo europeos, sino también en América, incluso también Chile, tiene una denominación de origen en vino, pero buscan sus propias certificaciones, ¿no? O sea, algo que se adapte a su contexto nacional. O sea, no exactamente copiar el modelo europeo de que 100% es una uva de origen español o de origen francesa, sino, por ejemplo, también podemos ver en la champaña, que champán de Francia, tiene su denominación de origen, ¿no? O sea, exclusivamente vino espumoso producido en esa región de Champagne, en Francia. Pero España también dijo, bueno, yo también produzco vino espumoso, pero es español, entonces mi denominación es Cava, ¿no? Entonces, no sé si por esa, ¿cómo se puede decir? De ese lado podría existir ya una denominación o una indicación geográfica o algo similar. Por ejemplo, en México, ¿qué distintivos podemos encontrar en cuanto al sector vinícola en este sentido, ¿no? Que sea nuestro propio distintivo, que esté enfocado en nuestro contexto nacional. Bueno, sí tenemos algunos casos ahí interesantes. Primero, que no es el más antiguo, debo aclarar, pero es como el que tiene cierta relevancia debido a que es el que abarca todo el territorio y que está respaldado por el Consejo Mexicano Vitivinícola. Es la marca colectiva Vinos de Vino Mexicano. Este tiene su origen ahí por el 2018, cuando se aprobó la ley del fomento a la industria vitivinícola, y pues se generó esta marca para cubrir todos los vinos producidos en el país, ojo, con todas las bodegas que están asociadas al consejo, ¿no? O sea, puede haber alguna bodega que ya sea que esté naciendo o que simplemente se quiera mantener apartada, pues pueden no usar este distintivo, o sea, no, porque no, eso es algo muy propio del consejo. Pues la idea esta era un poquito ir generando en el consumidor esta idea de que en México se producen vinos y se producen buenos vinos. Otro caso que se está realizando, que esos no tienen como tal un distintivo, pero en imagen le está pegando, es pues los vinos de Querétaro. O sea, sobre todo en el centro es como muy común tener estos vinos, ¿no? O sea, que en Querétaro hay buenos vinos, sobre todo porque hay bodegas importantes. Está ahí Freixenet. Ahorita mencionando lo que decías de champán, Querétaro tiene muy buena vocación para producir vinos espumosos. Obviamente no podemos, bueno, sería cuestión de que evaluaran alguna indicación, ¿no? Vino de Querétaro, por decir algo, y manejarlo en exclusivo para sus espumosos, ¿no? Porque por sus condiciones geográficas sí tienen este potencial. Obviamente en el país, otra región, aunque no
tampoco tiene distintivo como tal, pero su distintivo es ¿cómo decirlo? Popularidad, ¿no? Es Baja Ajá, California, eh, que es el punta de lanza del sector, ¿no? O sea, son los que llevan más avance, no son los más viejos ujú, en este tema de, del vino, pero sí son los que se echaron como la industria al hombro y empezaron a trabajar, ¿no? A mover y empezar a invitar a otras zonas del país. Entonces, tienen ese punto. Algunos mencionan que ya se empieza a ver cierto cansancio, ¿no? En esta región, pero pues es una importante, es la principal zona productora de vino aquí en el país, ¿no? Produce alrededor del 75% del vino que se consume. ujú, Y bueno, tenemos el caso, este sí tiene un distintivo, una marca colectiva, que es el caso de Coahuila. Ajá. Coahuila, pues es histórico. Aquí fue donde se fundó la primera bodega comercial, porque ese es otro detalle. En el centro del país sí había, o sea, entrando un poquito en la historia, cuando llegaron los conquistadores, pues también empezaron a traer el vino, empezaron a traer algunas cepas para producir vino, porque recordemos que el vino es una bebida de gran importancia en lo que es la religión católica. Entonces se ujú, tenía una producción de vino por allá eh, muy limitada porque pues era complicado, o sea, no pegaba como ellos esperaban, prácticamente eran pérdidas lo que se tenía y lo que llegaban a producir pues estaba muy ligado a los conventos, a las iglesias. Aquí, bueno, misioneros en, pues haciendo su trabajo, ¿no? De ir, eh, ¿cómo podríamos decir? Adquiriendo nuevos adeptos y tiene su palabra que ahorita la verdad se me está yendo, pues empezaron a establecer estas misiones y en uno de esos recorridos, también buscando algo de oro aquí en Zacatecas, un grupo de personas alcanzó a llegar a lo que es el Valle de Parras, el actual Valle de Parras, y vieron que aquí había uva silvestre, no muy buena para producir vinos, pero pues eso ya da una idea de que podría pegar el establecer viñedos. Entonces, históricamente hablando, aquí es donde se establecieron las primeras bodegas del ujú, continente, entonces ese ya es un punto importante. Siguiendo un poco toda esta historia, en Coahuila se desarrolló lo que es la marca colectiva Vinos de Coahuila. La idea que tienen es, eh, pues sí, ¿no? O sea, indicar que es de una bodega de la región, con el fin de que en Coahuila se priorice el consumo de, pues las etiquetas, ¿no? De las bodegas de aquí, porque pues es ujú, producto de acá, es producto local, por decirlo, y también es un producto de muy buena calidad y todas las bodegas están trabajando para precisamente producir vinos de buena calidad. Son ujú, vinos que tienen buen cuerpo, que han recibido muchos premios. De hecho, con datos pues del Consejo Mexicano y también datos de la Asociación de aquí de Coahuila indican que alrededor del 50% de las premiaciones que han tenido los vinos mexicanos en concursos aquí en el país, se los están ganando los vinos de aquí de Coahuila. Entonces, pues eso nos va a dar un beneficio, ¿no? ujú. Bueno, entonces, por lo que nos acabas de platicar, en México lo que se está utilizando, pues un poco más recientemente, serían como marcas colectivas, ¿no? Mencionabas la marca colectiva de vino mexicano y nos comentas ahorita de la marca de vinos de Coahuila. Y entonces, esta marca de vinos de Coahuila, como bien mencionas, ¿no? Es para tener un distintivo regional y que se pueda identificar a las bodegas que pertenecen, etcétera. Pero yo creo que esto también es muy importante desde el punto de vista del consumidor, ¿no? Que pueda identificar los productos que son auténticos de ese estado y pues esto va a generar cierta lealtad hacia esos productos. Entonces,
también mencionabas, ¿no? Que Baja California tiene cierta reputación, que Querétaro tiene su reputación de productor, etcétera. Y si vemos por definición lo que es una indicación geográfica así, tal cual, que viene en la legislación, por así decirlo, sí menciona que para que sea una indicación geográfica puede ser que tenga un criterio atribuible a su origen geográfico, ya sea una cualidad, otra característica o solo su reputación, ¿no? Entonces, como mencionas, estos estados productores, pues realmente sí tienen una reputación de vinícola, ¿no? Entonces, en este contexto, ¿cómo se compara la marca Vinos de Coahuila con una denominación de origen o una indicación geográfica? Bueno, sería más como un tipo de indicación geográfica, no solo porque sea vinos de Coahuila, o sea, haciendo referencia a un punto geográfico, sino porque también tienen este aspecto de la fama, ¿no? Que mencionabas. O sea, y mucho de esto viene ligado a la historia que les comentaba anteriormente. Obviamente la bodega principal que tenemos es Casa Madero, y también ha impulsado mucho la producción vitivinícola del estado, ¿no? Entonces, te digo, o sea, aquí lo que pega es más hacia una indicación. Y pues sí, básicamente como mencionaba, o sea, los vinos aquí de Coahuila son vinos de buena calidad y la gente lo empieza a identificar. De hecho, empiezan a tener esa preferencia. Prefieren mucho, obviamente, los vinos de Casa Madero, aunque eso ya es un poquito por tema de fama, porque pues a la verdad sí hay muy buenos vinos aquí, o sea, bodega que pruebes, bodega que vas a tener calidad. Aquí ya que te guste o no, eso ya va a estar en función de tus preferencias, ¿no? Pero eso no quiere decir que, o sea, si no te gustó un vino, no significa que sea de mala calidad, o sea, simplemente puede que en tus gustos no entre. Esta parte, o sea, puedes probar un Cabernet de Baja California, un Cabernet de Querétaro, Guanajuato, que es otro de los estados que están ahí, y uno de Coahuila, y te van a saber diferentes porque influye mucho la posición geográfica, El factores de clima. altitud, el clima, obviamente, tipo de suelo, eso también se traspasa a la uva, los cuidados que se le dan al viñedo, y también la forma en que se elaboran los vinos, ¿no? O sea, todos Ujú, esos elementos van sumando y son los que le van a generar al vino que tenga una identidad. Entonces, por eso hay ciertas diferencias. Incluso aquí mismo en Coahuila, o sea, por ejemplo, tengo el caso de los vinos por ejemplo, la etiqueta 1 de Hacienda del Marqués, el Cabernet Sauvignon, tiene ujú, algunas notas que muchas personas lo identifican más como si fuera un Merlot. Y nos preguntan, oye, es que, bueno, yo tengo colaboración con esa bodega, entonces por eso es que ujú, nos preguntan, si me estás seguro que estás dando un Cabernet o estás dando un Merlot, ¿no? Y aquí el punto está, o sea, les aclaramos que es un Cabernet, o sea, está bien estructurado, tenemos la certificación de que es un Cabernet lo que están tomando. La diferencia o lo que le llega a asemejar o dar ese parecido es por el terruño, o sea, las características, el concepto del terroir, que mucha gente dice ese concepto es europeo y no lo quieren aplicar aquí en México con el tema de que no saben ni qué significa. ujú. No, Básicamente son incluso hay personas que dicen que no es cierto, que no influye el terruño en el sabor de los vinos, pero sí influye, o sea, eso está más que comprobado, pero es lo que te voy a continúa. decir, o sea, el viñedo está en medio de nogales, o sea, Ujú, no todos los viñedos tienen ese beneficio de estar en medio de nogales, es un viñedo pequeño. Entonces, y están los nogales muy cercanos pues a las plantas, a las vides. Entonces, a través del suelo sabemos que existe un montón de conexiones y a través de eso les van pasando ciertos minerales, ciertas características que se imprimen en la uva. ujú, Entonces, eso hace que tenga un perfil ligeramente diferente a otros tipos de Cabernet, que pueden ser de la misma parra. O sea, puedes comparar
un Cabernet de Casa Madero podría ser con el Cabernet de esta bodega que te comento, Hacienda del Marqués, y hay diferencia, ¿no? Y están dentro del mismo Parras, aunque sí estén a cierta distancia, ¿no? Y por eso es que sí influye este concepto, o sea, se ve en la práctica, o sea, tal vez por definición cueste, pero en práctica tú lo puedes comprobar a qué se refiere este término, ¿no? Entonces, Ujú, por eso digo que en el caso de la marca colectiva Vinos de Coahuila, podría evolucionar perfectamente a lo que es una indicación geográfica protegida. ujú. Bueno, coincido contigo. Yo creo que lo que haría falta en el caso de esta marca colectiva para que pueda evolucionar es que tenga una buena normativa o un reglamento o algo que, pues que sí, ¿no? La certifique como tal, que tenga su propio comité supervisor, o sea, más allá de un comité de productores, que tenga un comité que sí certifique, que vigile, que cumpla con las características para pertenecer a, a esta, pues a esta marca, ¿no? Claro, claro, de hecho, tomando el ejemplo de Europa, si checamos cómo están compuestos sus denominaciones, o sea, sus consejos de denominación de origen o de indicaciones geográficas, vamos a ver que están muy bien estructurados en las partes productoras y en las partes de observaciones de los que llevan la certificación. Esto es una garantía de que pues están trabajando con toda la normatividad presente, con el compromiso de sacar productos de calidad. Ujú, Y que, bueno, y eso implica también cierta estandarización. O sea, cualquier bodega, o sea, cualquier etiqueta de cualquier bodega que esté dentro de esos marcos o de esas denominaciones, sabes que van a ser buenos productos porque cumplen con la identidad de ese distintivo distintivo geográfico. O ujú, sea, claro. Y aparte, esto que mencionas de estandarización, creo que es importante aclarar que la estandarización es en cuanto a calidad, ¿no? O no necesariamente afecta sus procesos de producción o sus sabores únicos, creativos. O sea, no significa que tienen que ser que el saben mismo igual. sabor, el mismo blend, o no, o sea, sino que se estandariza la calidad, que todos los vinos que vengan de esta región y que tengan este sello es porque están al mismo nivel de calidad, ¿no? Claro, bueno, aquí sí hay que aclarar un poquito, o sea, hay algunas en el término de denominación de origen sí es un poco más estricto, o sea, ahí es decir que la denominación de origen X va a producir solamente con variedades tempranillo y garnachas, son los que pueden trabajar y ya sea que puedan producir monovarietales, ya sea de uno u otro, o blends de un 60 tempranillo, 40 garnacha. O sea, y todas las bodegas tienen que sacar bajo estos esquemas. Sin embargo, el distintivo geográfico y eso también puede ser un poco más flexible, y pues sí es hacia lo que dices, ¿no? Aquí lo que se estandariza es la calidad, o sea, llevar un esquema de buenas prácticas para que pues no haya algún vino, alguna etiqueta que pues tenga algunos resultados que sean malos, ¿no? Para todo el distintivo, ¿no? O sea, como decir, no, es como si te tomaras un vino de La Rioja, lo encuentras picado o por alguna mala práctica y dices, no, es que los vinos de La Rioja están picados, ¿no? O sea, de un caso particular lo generalizas, ¿no? Entonces es lo que se busca prevenir. Y aquí hay otro dato curioso también de por qué es importante hablar de ese tema de las marcas y de esos tipos de estandarización. Fue un evento al que acudí hace un par de meses y me comentaba una persona es- fue un evento de vinos, había etiquetas mexicanas, principalmente de aquí de Coahuila, y trajeron unas etiquetas españolas. Creo que de hecho había de La Rioja. Y era lo que me decía esta persona. Dice, no, es que la mayoría de la gente que está comprando, lo está comprando vinos españoles.
Entonces eso pues bajó la venta de las etiquetas locales. Ujú, Y me hizo este comentario que de alguna forma lo sentí un poco ofensivo, ujú, pero también entiendo un poco su punto. Me dijo, bueno, es que tú qué preferirías, ¿un vino español o un vino mexicano? Y pues yo como estoy con todo, con el vino mexicano, pues obviamente esa fue mi respuesta. Me voy con el mexicano. Y él me dice, no, la verdad es que yo sí agarraría un vino español porque pues tiene como mayor, eh, ¿cómo me dijo? Está mejor, es como de mejor calidad, ¿no? Y ujú. ya me quedé así como de, ¿En qué pues te basas? Ah, exactamente, ¿no? O sea, si lo dices solo por el tema de la denominación de origen, eh, o sea, por su fama. por su O, fama, pues yo, o sea, tal vez te la compraría porque ese tiene denominación y los de aquí no, o sea, como ujú. tal. Sí, Pero porque, o sea, si nos vamos a calidad, bien lo mencionaste hace rato, que los vinos de Coahuila han ganado premios internacionales constantemente, ¿no? O sea, sus etiquetas se han llevado premios de primer lugar, segundo lugar, entonces, en cuanto son a vinos de calidad, muy buena eh, calidad, o sea, ujú. exactamente, y perdón que te interrumpiera, pero es que estoy indignada, ¿no? Sí, sí, adelante. De nada más. O sea, son vinos de muy buena calidad que le compiten perfecto a una denominación. En ese Ujú, sentido, ya en cuestiones sensoriales y de sabor, ahí entra otra vez gustos y preferencias, o sea, pero yo todos los vinos que he probado de aquí de Coahuila están muy buenos, o sea, van muy bien. Ya si nos ampliamos más al aspecto nacional, pues hay algunas bodegas que ya sea que porque van creciendo, o sea, son nuevas o son muy pequeñas, pues les cuesta un poquito de trabajo llevar ciertos estándares, ¿no? Entonces, por el momento sí pueden no cumplir ciertas características, pero pues eso conforme se vayan desarrollando van a empezar a entrar en estos marcos, ¿no? Que se están generando a nivel nacional y ujú. bueno, que No, los o sea, está y también impulsando para el eso, consumo. perdón, Sí, sí, sí. también para, también para eso le serviría precisamente tener como un marco normativo, ¿no? Legislativo que les diga, "Ah, tienen que cumplir este estándar y así, aunque sean pues bodegas nuevas, pues se tienen que acoplar a cierto estándar de calidad". Exactamente, sobre todo ahí en lo que sé a nivel regional, o sea, en zonas pequeñas. Incluso podría ser que dentro de un estado, si es un estado grande, marcar, a lo mejor alguna división, ¿no? Porque Ujú, volvemos a lo mismo de las cuestiones geográficas, o sea, a lo mejor es el mismo estado, pero tienes puntos un poquito que por geografía son diferentes, ¿no? Entonces eso le van a aportar a las uvas pues características distintas, ¿no? O sea, que si bien sea el mismo estado, pero una te vas a ver más hacia sí, o sea, con ciertas características que la otra. ujú. Entonces sí es Y esto es a lo que importante. me refiero de que cada país se tiene que adaptar, ¿no? Por ejemplo, en Australia tienen sus indicaciones geográficas para vinos, que pues, son regiones delimitadas, pero a su vez tienen subzonas. O sea, está la indicación geográfica, subzona uno, subzona 2, subzona 3. Entonces, está como todas sus etiquetitas en la, o sus sellos, ¿no? En la etiqueta de pertenece a la indicación geográfica tal, subzona 3, y no sé si todavía se subdivide más, pero pues sí. Exactamente. Y bueno, ya que hablamos mucho sobre etiquetas, ¿cuáles son, pues, cuáles son las etiquetas o los vinos más representativos de la marca Vinos de Coahuila? Ok, de los que entran en la asociación, obviamente, como ya mencionaba, Casa Madero Ujú, es punta de lanza por cuestiones históricas y también por cuestiones de infraestructura. O sea, durante mucho tiempo Casa Madero incluso llegó a maquilar vino de etiquetas que estaban haciendo, en lo que pues estas bodegas empezaban a poder cumplir con su infraestructura, o sea, empezar a armarse, por decirlo de alguna manera. Em, También tenemos lo que es la bodega de vinos Don Leo,
Esta bodega tiene el Cabernet que en el año 2020 fue premiado como el mejor Cabernet del mundo, de acuerdo al concurso internacional de Cabernets. O sea, es un distintivo, ¿no? O sea, dentro de su Ujú, rama, si sabes que el Cabernet Sauvignon de Don Leo Añada 2020 es el mejor del mundo. O sea, sí se consideró. Obviamente eso también le da un plus en el precio. De hecho, no sé si todavía existe esta etiqueta en el mercado o ya se haya agotado. Pero pues también entiendes que si bien para añadas posteriores no, tal vez no tienen como el distintivo o repitieron el premio, pues ya te quedas con esa idea, ¿no? De que tienes el punto de que fue premiado, ¿no? Entonces, aquí es importante recordar un detalle. Puede haber variación en añada, porque cada añada, pues se influye en factores climáticos, alguna cuestión, no sé, por ejemplo, hídrica, que un año tuvo mejor agua que otro, o a lo mejor en otro año tuvieron más humedad, todo eso se influye en la producción de uva, que a su vez influye en la producción de vino. Entonces, por eso no puedes dar por sentado que si ya en el 2020 el Cabernet fue el mejor mundo, sabes que siempre va a ser el mejor. Ahí sí hay que ser muy ujú, claros en ese aspecto, ¿no? Porque hay veces que, pues a lo mejor el año no fue tan bueno, tuviste ahí un vinito regular, pero no, eso significa que siempre vaya a ser así. ujú, También tenemos bodegas de viento, esa es interesante porque está en uno de los viñedos de altura de Coahuila, es el segundo. El primero fue precisamente Don Leo. Son viñedos de altura. Ahorita te paso el dato de más o menos a qué altura están. ujú. Aquí le vamos a poner música de elevador. Perfecto. Regresamos al punto. Son viñedos de altura que están a 2100 metros sobre el nivel del mar. Hay que recordar que por cuestiones climáticas ya los viñedos empiezan a subir a su altitud. Espérame, porque tengo que sacar este dato. Recomendado viñedo. Listo. Eh, Caemos otra vez. Se empieza el corte desde aquí. Tenemos dos viñedos de altitud. El primero fue Don Leo, el segundo es la Bodegas del Viento, que están ahí por los 2100 metros sobre el nivel del mar, por eso es que son de altitud, ya que en términos de promedio, el viñedo para que sea productivo debe andar entre los 1050 y 1250 metros sobre el nivel del mar. Ujú, ¿Por qué se pueden dar ya vinos a mayor altitud? Ahí entra un poquito lo que es el cambio climático, que ha empezado a desplazar pues los viñedos hacia arriba, ¿no? Entonces, es un factor que influye, ¿no? Sabemos que ese es un punto que afecta a todo, todos los ujú, cultivos, nuestro estilo de vida, o sea, ya es un factor que está ahí. Y bueno, esos son algunos de las bodegas que hay. Repito, todos los vinos de Coahuila son muy buenos. Hacienda Florida, Segovia Fuantos, Parvada, eh, son vinos de muy buena calidad y que pues valdría la pena que los consuman, ¿no? O sea, hay que impulsar un poquito esa parte del consumo responsable del vino en el país. Somos un país con una historia que pues no le hemos hecho caso realmente, somos importantes, pero pues lo dejamos ahí de lado. Entonces habría que retomar este aspecto de beber más vino, que sea vino mexicano, y si es vino de bien, Coahuila, pues mucho mejor. claro. Bueno, con lo que hemos platicado hasta el momento, pues sí, nos queda claro que pues esta marca Vinos de Coahuila pues tiene mucho que ofrecer y pues sí es un ejemplo de cómo se pueden unir como región, ¿no? Los productores con el gobierno, etcétera, etcétera, porque también, bueno, tenía conocimiento de que la ruta Vinos y Vinos
también fue como una idea originada a partir del comité que generó la marca Vinos de Coahuila, ¿no? Entonces, como una oferta local bastante completa, pero sí creo que es importante que se le dé mayor difusión para que, pues, precisamente llegue a los consumidores, a que el consumidor sepa, mira, esta marca existe, son vinos de muy buena calidad, tienen tantos premios internacionales, o sea, de que se animen a probarlo, porque, pues, para que no existan esos pensamientos como bien me comentabas que te habían dicho, ¿no? De que no, es que un vino español es de mayor calidad, ¿no? Así, bueno, basándote pues en qué, ¿no? Entonces yo creo que sí le hace falta un poco más de difusión a este proyecto, que es muy bueno, y pues así como vimos, pues tiene un potencial para evolucionar a lo que sería una indicación geográfica. Y pues algo más que agregar a este aspecto. Pues no, si le agrego más, nos vamos de aquí hasta mañana, ¿no? Es un tema muy Muy rico, amplio. la verdad, muy amplio, y pues también hay que abogar para quitarnos un poquito la idea de que el vino es solo para cierto sector socioeconómico, ¿no? O sea, ya hemos podido bajar un poquito precios. Estamos en desventaja frente a vinos importados. Vas al Ujú, súper y puedes encontrarte vinos españoles o argentinos o de California, de Estados Unidos, ahí por los 100, 150, o sea, y luego ves ya las botellas de los vinos mexicanos, y pues ya el más barato anda como por 200, una cuestión ahí, ¿no? ujú, Esto ya es una cuestión impositiva, o sea, de la tasa de impuestos, y pues se está trabajando, ¿no? Para poder minimizar un poquito este aspecto negativo. Obviamente, si se demuestran que los vinos son como los de Coahuila, o sea, de buena calidad, pues ya el consumidor empezaría a estar un poquito más abierto, ¿no? A poder adquirir ese tipo de productos, aunque entendemos que, claro, o sea, es más barato una cerveza, ¿no? Entonces, ujú. ahí ese es el otro factor, ¿no? Hay que checar los consumos. Y bueno, recordar que el vino es para socializar, acompañar una buena comida, pero pues no debe usarse para pues emborracharse y tomarlo con descontrol, ¿no? Siempre todo tiene que ser con medida, como todas las bebidas alcohólicas, y pues creo que es todo por el momento. Así es. Bueno, muchas gracias, Esme, por tu participación. Gracias a todos por sintonizar nuestro podcast del día de hoy. Ha sido nuestro primer podcast, así que con el tiempo iremos mejorando y les iremos compartiendo más información sobre los vinos, sobre vinos de Coahuila y de otros estados, pero pues poco a poco espero lo hayan disfrutado y nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Hasta luego. Música de cierre. Lo que ya.